Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Se ha asegurado de esta manera el ejercicio de la soberanía argentina sobre todo el territorio de las mencionadas islas y los espacios marítimos y aéreos correspondientes. Quiera el país todo comprender el profundo e inequívoco sentido nacional de esta decisión para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa y permitan, con la ayuda de Dios, convertir en realidad un legítimo derecho del pueblo argentino, postergado paciente y prudentemente casi 150 años. En 1982 estaba trabajando en Canal 3 de televisión, aquí en Santa Rosa. Estaba en el servicio informativo, que mi rol era de coordinadora del informativo. Trabajaba en el informativo del Canal 3 y también en la Facultad de Ciencias Humanas, en el área pedagógica. Lo que éramos la cooperativa del diario La Capital, nos hicimos sociedad anónima y se lo vendimos al movimiento federalista pampeano, a sus dirigentes, encabezados por el doctor Amit. Yo era secretario de redacción de La Capital, cumplía ese oficio. Hace unos meses atrás había dejado el diario La Capital, entonces hoy desaparecido, y estaba en la agencia Tela, aquí en Santa Rosa. En ese momento, fundamentalmente, estaba trabajando en el servicio informativo de Canal 3 de televisión. Y con producción propia, el primer horario, 6:30 de la mañana en ese momento, en LU33, emisora pampeana. ATC, Argentina Televisora Color, juntamente con los canales 9, 11 y 13, para toda la República Argentina, presentan El futuro sigue su camino. Primeros combates en las Islas Malvinas, mayo de 1982. Vamos a compartir ya mismo las primeras e inolvidables imágenes de los primeros momentos de la Guerra de las Malvinas que estamos librando. Ocho y 23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Antes habían sido 2 aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. La dictadura no había tenido un control tan férreo de la información durante sus años anteriores. Había pasado al principio de la dictadura, en los primeros momentos del golpe, hasta abril, y después ya no fue más necesario, porque en general la prensa, que era la prensa privada que no estaba en manos del Estado, se había autocensurado, digamos. En Malvinas, ahí sí aparece un control informativo como no había habido antes, digamos, de esa manera, tan férreo, tan preciso, tan detallado, con informaciones puntuales, digamos, muy detalladas que llegaban a las redacciones sobre lo que se podía y no que se podía publicar. Los principales canales de televisión de la capital federal estaban en manos del Estado Mayor Conjunto. Y si bien por supuesto había radios y si bien por supuesto cumplían con un rol importante, lo cierto es que la prensa gráfica lograba aunar un público nada despreciable. O sea que tenían un rol como muy importante en tanto órgano de información y de formación de la opinión pública. La Guerra de Malvinas
por parte de los argentinos, y ni que hablar por parte del periodismo del interior, se manejó únicamente con fuentes manejadas por las Fuerzas Armadas. Cada día, 1 o 2 o 3 veces, llegaban comunicados, numerados, sobre los cuales en la redacción podíamos únicamente titular y eventualmente comentar, siempre en la dirección en que había sido escrito ese comunicado. Es decir, no podíamos ni dudar de él ni dar una versión diferente. Había una hora antes o media hora antes de la salida del noticiero, tenía que reunir toda la información y hacer la coordinación con las imágenes. Pero la información que nos venía de la época era una información oficial que venía a través de la agencia Telam, que llegaba a través de una teletipo, donde largaba metros y metros de papel, donde íbamos viendo minuto a minuto, digamos, a medida que iba lanzando la noticia, a ver qué información estaba entrando. Imágenes eran las que venían de Canal 7 de Buenos Aires, en ese momento ATC Color, porque en 1978 es cuando se inaugura el Canal 7, o se reinaugura, digamos, como canal de color, como ATC. Hoy los argentinos hemos vivido una jornada plena de emoción y de alegría. Es un día histórico para la patria, un día histórico para todos. Hoy, 2 de abril, los argentinos hemos recuperado las Islas Malvinas, que por casi 150 años estuvieron bajo el dominio de Gran Bretaña. Los medios nacionales, como los medios provinciales, no tenían otra que seguir el instructivo de la Junta Militar. La información oficial. Y no se podían salir de ese libreto. De 30 líneas, 10, 12 líneas eran la única que publicaba Telam. Ellos hacían su recorte, no sé si lo hacían ellos, si había algún allegado a los militares que decía esto sí, esto no, pero nos damos cuenta que todo lo que nosotros escribíamos no salía. Hay como una idea que está instalada, y es que los medios, digamos, se caracterizaron por vitorear la guerra y por distorsionar, digamos, las informaciones que daban a conocer. Si bien es cierto, digamos, que un vasto sector de la prensa vitoreó la guerra, y si bien también es cierto que sí hubo una intencionalidad, en muchos casos, lamentablemente, de distorsionar lo que estaba ocurriendo, no hubo una cobertura homogénea, como muchas veces se sostiene. Por lo menos en la investigación que yo realicé ya hace unos años, me encontré, por ejemplo, con que una editorial como Atlántida, que es conocida y recordada por haber explícitamente apoyado al gobierno militar, y en lo concreto gente es muy recordada, digamos, por la cobertura que realizó de la Guerra de Malvinas, dentro de esa misma empresa editorial estaba la revista Somos, que era una revista justamente centrada en cuestiones políticas y económicas, y justamente Somos, si bien reconocía la importancia de la guerra, la sensibilidad de Malvinas para la sociedad argentina, la primera etapa que le dedica justamente a la cobertura del conflicto es, entre signos de preguntas, ¿las Malvinas valen una guerra? Entonces contrastaba mucho con las tapas, por ejemplo, de la revista Gente, en la cual desde la primera cobertura lo más suave era estamos ganando, o las islas ya son argentinas, digamos. Contrastaba mucho esto dentro de una misma empresa editora. Hubo homogeneidad en términos de aceptar ese criterio territorialista, nacionalista, que llevó a la recuperación. Esto no se tradujo en un apoyo a la dictadura, necesariamente, porque en ese momento la dictadura ya venía con una pérdida de capital político muy fuerte y estaba en un momento bastante crítico, no aún con perspectivas de fin del proceso militar, pero sí de un momento muy complejo. Entonces hubo cierta prensa, como por ejemplo la revista Gente, La Semana, 7 Días, ciertas prensas en donde el conflicto de Malvinas estuvo en toda la cobertura periodística, y donde se apelaron a todo tipo de recursos reñidos con la ética periodística también, desde trucaje de fotografías y bueno, famosas tapas como la de Gente, Le estamos ganando, y manipulación de información abierta. Pero también
empezaban a mirar también con preocupación el giro diplomático que empieza a hacer la Argentina, que se empieza a recostar en los países del tercer mundo, muchos de ellos ligados al comunismo, que la dictadura había venido a combatir. Entonces de repente Nicanor Méndez se da un abrazo con Fidel Castro en una reunión muy, muy conocida, y esto alerta a los liberales argentinos que dicen, no, bueno, esto tiene que ser un límite, no puede ser que por Malvinas echemos por la borda todo lo que nosotros construimos ideológicamente, ¿no?, en relación a los valores occidentales. Entonces también hubo una prensa que, ligada a la dictadura, si bien compartía la idea de la soberanía, etcétera, pero veía que los costos de Malvinas eran muy altos, en costos políticos y lo que implicaba, ¿no? Hacemos una pausa y después continuamos informando sobre este trascendente hecho. El pueblo de La Pampa, autoconvocado en miles de personas, se volcó en forma masiva esta mañana a la Plaza San Martín. Ahí, donde ya podemos ver, en medio de delegaciones escolares, banderas argentinas desplegadas con verdadero orgullo por una verdadera fiesta de la argentinidad, como es este hecho histórico de la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Además de adultos, hay en este acto numerosos escolares y niños y gente que se ha dado cita espontáneamente en este lugar, tal el caso de estas dos señoras que vienen acompañadas también por sus chiquitos. Señora, ¿qué siente usted en este momento? Bueno, yo estoy muy emocionada, la verdad, y a la vez estoy un poco triste porque no quisiera que tratáramos de evitar el problema, ¿no es cierto? Teníamos conciencia de que la información que se publicaba era una información oficial que venía sesgada de acuerdo a la elección de las fuentes oficiales. Las charlas con los periodistas, con un café, o cruzarlo en la calle, o alguna nota que hacíamos, una conferencia de prensa, hablábamos. Y empezamos a entender de que no estaba pasando eso. Por ese motivo se empezó a escuchar Radio Colonia. Y yo no llegué a escuchar, pero me decían que había otros medios extranjeros que en algunos lados se escuchaba también y daban una versión totalmente distinta a la que daba el gobierno argentino en ese entonces, el gobierno de facto. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Yo cubrí un mes o 35 días de la guerra desde Europa. Salí de Seiza e íbamos ganando 5-0 la guerra de Malvinas. Ya desatado el conflicto, obviamente, ¿no? Volví decepcionado por las informaciones que traía, que me llamó mucho la atención. Yo traía mucho recorte, una gran bolsa plástica, así como la de un supermercado, pero más grande. Y con recortes, porque quería tener charlas con amigos acá y mostrar qué es lo que estaba pasando, lo que se decía en la prensa mundial. Y cuando entro a Seiza, seguíamos ganando 5-0. El periodista de Telan dice que él en su momento escribía todo lo que veía, todas esas notas tenían un podado, como le decíamos nosotros antes, y llegaba a lo que le convenía en ese entonces al gobierno militar. Era el único medio de información que teníamos nosotros, inclusive todos los medios. Y eso dificultaba el trabajo, porque al no tener voces, como podríamos decir, eran oficiales, alguna opositora que pudiera estar en las Islas Malvinas, no, imposible. Nosotros podíamos tener, incluso en la redacción, conversaciones y versiones, porque también escuchábamos Radio Moscú, que nos permitía otra visión, radios europeas, bueno, hasta Radio Carve Uruguay, que nos hacían dudar de lo que estábamos publicando. Yo debo reconocer que
Alguna noche me fui a acostar con alegría por los barcos que habíamos hundido, en los titulares, claro, nunca en la realidad. Yo me acuerdo llegar a mi casa a la 1 o 2 de la mañana después del cierre, decirle a mi mujer, alguna vez, yo no sé cómo será esto, pero sí es verdad que si seguimos hundiendo barcos, vamos a ganar acá. Nosotros no podíamos acceder al número de bajas a menos que los periodistas que estaban en las islas y los medios que estaban en las islas lo informaran. Digo, el interior no tenía esa posibilidad de un encuentro directo con lo que allá se vivía. Entonces era toda información mediada que ya venía seleccionada, ¿no? Ya había pasado por los filtros de la censura. Pero cuando te juntabas por ahí, cada uno tenía algún dato, algún comentario. Y en verdad, esa cosa exitista que se veía a nivel oficial, creo que no la vivíamos nosotros. Yo en lo personal, es decir, siempre busqué la otra parte. Es decir, esto era lo que venía, no había forma de... Y muchas noches me quedaba hasta muy tarde tratando de escuchar, por ejemplo, en onda corta la BBC, o si no, bueno, en onda larga, que entran las radios de Chile, entraban muy bien, también Radio Colonia. Era a ver qué otra cosa había, es decir, por dónde iba la cuestión. Pero bueno, la idea era que íbamos perdiendo la guerra, pero acá todavía no se admitía. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. La manipulación informativa en relación a cuál era la situación de guerra había sido muy grande y es hablando coloquialmente, un baldazo de agua fría para la población, que era inesperado la derrota de una forma tan contundente y tan rápida como ocurre. Porque uno veía los titulares y la información en general y bueno, mostraba que se estaba peleando, pero no que la derrota era inminente, ¿no? O sea, claramente hubo manejo informativo para ocultar esto. Hay un viraje, digamos, en el discurso, los núcleos argumentativos que desarrollan y, digamos, enfocan, ¿cómo te puedo decir?, hacia otro lado, y bueno, ahora la salida es la república, la democracia, nos engañaron, esto es un desastre, y bueno, y se empieza como a destapar todo el horror, por decirlo de alguna manera, no solo de la guerra, sino del terrorismo de Estado. Se empiezan a abrir las puertas, digamos, para lo que posteriormente se va a llamar el show del horror. Pero sin ningún tipo de problemas lo hacen, por lo menos en los medios que yo estuve analizando, y me atrevo a decirte que ha sido como una tendencia bastante generalizada esta, ¿no? De, bueno, damos vuelta a la página, cómo nos han mentido, qué barbaridad todo esto. Las Madres de Plaza de Mayo. La consigna principal de la marcha aparición con vida de los detenidos desaparecidos. Más de un centenar de organizaciones políticas, gremiales y estudiantiles han adherido a esta marcha. Ya próximo a irme, me encuentro con un periodista deportivo de Telam. Y charlando así, yo le dije, ¿cómo quedó el ambiente en la redacción de Telam? Porque yo no conocía bien Telam. Y dice, mirá, quedó mal la gente allá. Porque el periodista que cubrió mandaba toda la información. Nunca salió lo que él realmente pasaba, porque él escribió lo que sucedía, de las bajas, del frío, de todo lo que estaban pasando los chicos de 18, 20 años, y que algunos lloraban a la noche, otros se hacían fuertes y gritaban, bueno, vamos a luchar. Dice, nunca pasaba eso. Solamente era cuando había un triunfo, alguna victoria, eso sí lo sacaban.
Yo creo que es importante decir dos cosas sobre el comportamiento del periodismo en esa cobertura de la guerra de Malvinas. Que el periodismo, ya estábamos bajo la tutela de las Fuerzas Armadas en Argentina, por la dictadura en marcha. Pero además, dentro de esa dictadura hubo otros organismos más específicos y tal vez científicos que direccionaron la información en todos los medios del país acerca del suceso del Atlántico Sur. Creo que se hizo lo que se pudo, pero no lo que se debió. Deberíamos haber tenido libertad para poder informar realmente qué era lo que estaba ocurriendo. Pero eso lo puedo decir hoy, era una utopía en ese momento. Es una marca en la historia personal y en la historia del país. Dicen los colegas, los compañeros de historias, dicen que justamente la historia es para hacerle preguntas. Y en realidad estas preguntas que ustedes nos están haciendo, quizás sean buenas para seguir pensando este proceso que se vivió y quizás para poder transmitirlo a los más jóvenes de modo que pueda haber una conciencia. Me marcó fundamentalmente, empecé a entender muchas más cosas del mundo de la comunicación. Y sí, de leer otras cosas por la cuestión Malvinas, la historia de nuestras Islas Malvinas. Que realmente admito nuevamente que hasta previo a la guerra mi conocimiento era muy superficial. Y a partir de allí, bueno, por lo menos lo admito, lo reconozco, que sí, empecé a profundizar un poco más. Uno no se siente bien porque no pudo informar lo que estaba pasando. Yo creo que hay una decepción en mi interior muy grande porque como profesional yo no pude cumplir lo que yo no llegué a estudiar como periodista, por eso entonces no hacíamos, pero teníamos una base de periodistas que nos fueron enseñando, uno fue aprendiendo y lamentablemente yo en mi caso particular no pude escribir lo que sentía. Y si escribí en algún momento en los comunicados de Telam lo que sentía, lo que me transmitía la gente, no salía reflejado en lo que distribuía Telam. Con mucho dolor digo, y te lo cuento porque lo dije el otro día, en el tercer juicio del Tribunal Oral Federal a los represores de La Pampa, yo dije allí que nunca habíamos mentido tanto en el diario La Capital como en la Guerra de las Malvinas. No fuimos tan conscientes al momento, pero cuando vimos finalmente lo que verdaderamente sucedía, nos dimos cuenta que habíamos sido, por supuesto, utilizados, pero habíamos caído también bajo esa alucinación de poder ganar una guerra. Después de que termina la guerra es cuando se empieza a hablar de empezar a blanquear a los partidos políticos. Y que además los partidos políticos, los 5 partidos reconocidos, en ese momento arman lo que es la multipartidaria. Y bueno, después ya pudimos entrevistar a otra gente. A mí me duele muchísimo que no se haya producido un debate, principalmente en los grandes diarios nacionales. Nosotros somos acá chicos, también podríamos, pero dependíamos nosotros, o sea, yo estaba trabajando en la agencia Telam, los medios dependían de lo que pasaba Telam y ATC. O sea, no podían hacer mucho más de lo que escribían. Y si escribían algo, las consecuencias no sé qué podría haber sido. Hoy pasaron 40 años, había que estar en ese momento, yo lo entiendo, la verdad es que era muy complicada esa época, pero sí creo que
por el rol que cumplen los medios de comunicación y justamente por esa función social que tienen, que es la de informar, y con la importancia que tiene informar, digamos, sí es necesario hacer un rol de autocrítica y demás, porque sabemos que hay casos específicos de medios donde hubo por parte de esos mismos medios una distorsión concreta de lo que estaban informando y estaba armado. De hecho, hace poco, en estos días, a propósito de Malvinas, hubo un hilo en Twitter acerca de una fotografía que salió publicada justamente en la revista Gente, acerca de cómo la persona que trabajaba y que se encargaba del laboratorio de imágenes armó todo, porque se lo pidieron. O sea, tuvo que montar toda una imagen donde supuestamente se veía a los argentinos hundir a la flota británica. Y era un montaje, es lo que hoy llamamos Photoshop, bueno, el Photoshop de ese momento, digamos. Y eso estuvo intencionalmente armado. Y esto es así, y eso hay que revisarlo. Por supuesto que hubo censura, desde luego, digamos, y como la hubo en Argentina, la hubo en Gran Bretaña. De hecho, la leyenda decía que Thatcher comentaba entre sus allegados: por mí, por fuera de Gran Bretaña, que digan lo que quieran. Acá no se publica ni se dice nada. No he visto lo que sería una autocrítica, y en términos generales, no solo en Malvinas, sino en términos generales con respecto a lo que ha sido la labor de la prensa durante la dictadura, ¿no? Es una época, como sabemos, muy sensible, donde la mayoría de los periodistas tuvieron que acomodarse a un contexto complejo. Ha habido, sí, autocríticas del periodismo en general sobre individuales por ahí. No he visto autocríticas institucionales de un medio como institución, La Nación o Clarín, o un medio que diga, bueno, hacemos una autocrítica sobre nuestro trabajo durante esta época. Hacia nivel institucional, no. Fuimos emergentes de una circunstancia tremenda para el país, cruel para nuestros héroes, pero en pequeñito, lo que fue nuestro diario local, difundiendo la circunstancia de la guerra, no es algo de la que nos podamos enorgullecer, yo por lo menos. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se...